Hola María, Carlos, un gusto saludarlos a ustedes como siempre y a todo el equipo de resumen de Oriente Medio. Como anticipaban, bueno, han sido días en los que hemos estado muy pendientes, ¿no?, de toda la información que llegaba desde Palestina, porque la dimensión de lo que ha tenido a nivel geopolítico la defensa del territorio de Gaza nos remite a un contexto diferente o, si se quiere, nuevo en muchos aspectos, ¿no? Creo que es importante recordar que parte de lo que se está viviendo ahora también son los ecos de lo que fue la política trumpista hacia Oriente Medio, ¿sí? Recordamos que tuvo ahí a su yerno, a Jared Kushner, ese muchacho sionista talmúdico que evidentemente tuvo una injerencia importante en lo que fue ese mal llamado plan del siglo, ya no sé ni qué nombre le dieron, pero que básicamente era una especie de pacto para, entre otras cosas, mover a Tel Aviv como capital hacia Jerusalén, que es de alguna manera el inicio en parte de las tensiones que hemos vivido en los últimos días. Recordemos que durante el mes de Ramadán, el momento de rezo para los musulmanes, de recogimiento, en un momento en que están ayunando, es muy importante, ¿no? Y que entonces la represión que se vio en la mezquita de Al-Aqsa en ese contexto significa mucho, ¿sí? Tal vez la torpeza de quienes no dimensionaron lo que estaban haciendo la deben estar lamentando ahora, ¿no? Pero también en estas secuelas del trumpismo tenemos que recordar que hay un contexto regional que incluye el asesinato de Qasem Soleimani, ¿no?, el gran general de la Guardia de la República Islámica en territorio de Irak, ¿sí? Lo que fue un acto terrorista, un acto de guerra, si se quiere, al mismo tiempo. La explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano, no nos olvidemos, ¿sí?, que intentaron echarle la culpa a Hezbollah. Son cuestiones que de alguna manera redoblaron las tensiones que había en todo Oriente Medio, y al redoblar esas tensiones también se redobla, siento yo, la solidaridad entre todos y cada uno de los pueblos que están viviendo un asedio permanente desde hace muchísimo tiempo, en el campo político, en el campo económico y en el campo militar. Por eso la sensación que existe esta vez es que Hamas sabía desde un principio que no estaba solo, porque hay un nuevo nivel de acompañamiento, y esta concepción de subestimar a esta fuerza de liberación, que es un movimiento político como es Hamas en Gaza, con un brazo armado, fue un error de cálculo, ¿sí? Hasta ahora Hamas evidentemente podía tener una defensa de industria local, por decirlo de alguna manera, pero lógicamente se empiezan a ver nuevos lazos a través de los cuales la determinación de la defensa territorial y de la población civil está entrando en una nueva fase. Lo hemos visto en el Yemen, de los Houthis contra la invasión saudí, y me parece que eso va marcando de alguna manera una concepción nueva, a través de la cual las nuevas tecnologías del orden militar también pueden ser, los movimientos de liberación pueden tener acceso a ellas. Entonces esto marca una ecuación diferente, ¿no?, a todo lo que estábamos viendo hasta este momento. Se ve también en el propio Irak, ¿sí?, donde el creciente movimiento de resistencia Hezbollah iraquí le dio un plazo de tiempo a Estados Unidos para que salieran con sus bases. Bueno, no cumplido esto, estamos viendo una secuencia de ataques contra convoys militares estadounidenses en territorio iraquí, que no están teniendo demasiada prensa, pero que son reales y existen. Por eso es importante ver, ¿no?, esta escalada de la defensa
del pueblo de Gaza, del pueblo palestino, ante la opresión israelí en un contexto geopolítico nuevo. ¿Sí? Ya no vemos a Hamas en soledad como lo podíamos ver antes. Y por otro lado, también se comprobó que parte de todas esas falacias de la industria, esto, de que la cúpula de hierro era indestructible, bueno, fue Siria, recordemos, los primeros que intentaron comprobar si eso era cierto o no, y en una de las incursiones de un avión israelí hacia Siria, en uno de esos bombardeos que ellos hacen supuestamente contra posiciones iraníes, bueno, en su defensa, Siria, que tiene tecnología de defensa rusa, tiró un misil de defensa que pasó de largo, que cayó en territorio de Israel, de hecho a pocos kilómetros de un reactor nuclear de Israel, en la base de Dikoma. Entonces eso comprobó de que un solo misil había traspasado. Ellos tenían la excusa de que solamente se activan cuando ven que la trazabilidad de ese misil va a impactar sobre población civil y que si va a caer en un territorio despoblado no se activa la cúpula de hierro. Es raro, pero eso es lo que dicen los israelíes en su defensa. Lo cierto es que después de eso, pareciera que no es casual, Hamas activó su sistema defensivo por la represión que sufrieron, como estábamos diciendo, en la mezquita de Al-Aqsa en el contexto del Ramadán, y la vulnerabilidad quedó una vez más expuesta, ¿no? Y lo que quedó expuesto una vez más es la irracionalidad, ¿no?, de esta realidad asimétrica donde de un lado hay un ejército de los mejores pertrechados del mundo que viven básicamente de la exportación de armas, entre otras cosas. Los propios misiles que están en Malvinas apuntando hacia territorio argentino son de industria israelí, de la empresa Rafael Defense System, donde hay argentinos también que se benefician de eso. Y del otro lado hay un pueblo que resiste con lo que tiene. Nada más que hay una nueva solidaridad internacional a través de la cual creo que más de uno salió sorprendido. Es igualmente desigual, lo vemos en la cantidad de muertos. Pensemos que en Gaza en los últimos días mataron a más de 220 personas, ¿sí? 63 de esos eran chicos, menores de 10 años, ¿sí? Aunque el canal C5N, cuando mueren palestinos, incluso aunque tengan menos de 10 años, dicen que murieron terroristas de Hamas, en el contexto de los ataques de Israel. Bueno, no, ahí los que hay son población civil que afortunadamente tienen un brazo armado que hace dentro de sus posibilidades lo que haga falta para defender, ¿no? Por eso en el día del 25 de mayo vimos un desfile por las calles de Gaza en honor a Bassem Issa, ¿sí? Que Bassem Issa era uno de los líderes de la resistencia del Hamas que murió en uno de los bombardeos de Israel. Hicieron una marcha por las calles de Gaza, lógicamente con las caras cubiertas para que no se vea su identidad, los combatientes con las armas en mano, saludados, es interesante esto, por toda la población civil que iban cruzando a su paso, ¿sí? Hay un intento de deslegitimar el acercamiento y el contacto que hay entre el movimiento político Hamas y la población de la Franja de Gaza, pero eso cada vez vemos más que no es real. Lo que sí nos cuesta entender es el distanciamiento de la Autoridad Nacional Palestina, ¿sí? Que manda mensajes y demás, pero no vemos un pronunciamiento explícito, ¿sí? En el contexto que estuvimos viviendo en los últimos días. Por eso Mahmoud Abbas, si bien puede tener cierta presencia y legitimidad en Cisjordania, cada vez lo vemos de manera más clara que en Gaza prácticamente ya no tiene ningún tipo de participación. Y entonces vemos desfilar en las calles con el acompañamiento de la población civil a los combatientes, ¿sí? Que rinden honor a sus mártires caídos,
y que están en territorio, ¿no? Eso es importante siempre de los líderes políticos como los que tiene el Hamas. Lo nuevo, Carlos María, para ir cerrando, es, bueno, esta llegada de Blinken como para intentar blindar, ¿no?, valga la redundancia, el acuerdo de paz que supuestamente promovió Egipto, pero que a Israel también le sirvió como un salvavidas temporal, porque evidentemente la estaban pasando muy mal. Y ya no les va a resultar tan fácil esto de ir a buscar colonos a cualquier parte del mundo, colonos, imaginémonos, en el siglo XXI, para que vayan a ocupar las nuevas fronteras que van corriendo todos los días hacia el interior de las comunidades palestinas. Hay que pensarlo. Yo tuve la posibilidad de hablar con algunos argentinos israelíes que viven en la Palestina ocupada, y si ellos pudieran se regresan. Eso me lo han dicho más de uno. Es interesante, ¿sí?, verlo en ese contexto. Ahora, hay que tener un cuidado muy grande de que este alto el fuego, en el cual Blinken llegó para ofrecer ayuda económica a Gaza y demás, lo cual habría que evaluar muy bien, de que ellos aparezcan como los salvadores de un contexto en el que ellos mismos bloquean y convierten a ese territorio como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, o como otros dicen, en un coto de caza humana, porque los gazatíes, los palestinos, no tienen a dónde huir, ¿no? Y por eso es bueno siempre volver a mirar, ¿no?, las caras y los nombres de los pibes y las pibas que han matado, 63 en estos últimos días, víctimas, ¿no?, de esos ataques que parecen no tener nunca. Ahora, en este contexto del alto el fuego, y ahora sí para terminar, no hay que caer en la trampa que cayó Colombia, siento yo, con el proceso de paz, que fue hecha tal vez con muy buena intención, donde participaron actores políticos importantísimos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregaron las armas, se desarmaron, Cuba jugó un rol de mediador tremendamente importante, y el proceso de paz tal vez fue bien pensado en Colombia, pero después queda en el gobierno de Iván Duque esa estela del uribismo que traiciona a todo ese proceso con el asesinato sistemático de líderes políticos y sociales. Entonces, si en lo que va a quedar un proceso de paz es en el regreso de Israel a los bombardeos sistemáticos en donde ellos crean que existen focos de resistencia de Hamas, bueno, eso no es ningún alto al fuego. Tienen que saberlo, ¿sí? Si hay un alto al fuego, que sea un alto al fuego total, pero que no vayan a pensar que se les permita, ¿sí?, esos ataques que ellos consideran quirúrgicos, porque evidentemente estarían faltando al espíritu del convenio que se está haciendo en este momento, y ya la población palestina se cansó, y la población palestina tiene nuevos aliados, y la población palestina tiene nuevo armamento. Entonces la esperanza es de que en algún momento puedan los palestinos vivir en libertad, terminar con este sistema opresivo, y que evidentemente el movimiento Hamas sigue siendo el movimiento político que marca el camino para ese proceso político. Carlos María, les agradezco muchísimo poder una vez más charlar con ustedes. Nos hemos visto de a ratitos en las manifestaciones de acompañamiento a la causa palestina frente a la representación del régimen sionista en Buenos Aires, a las cuales nos enorgullece poder participar y caminar junto a la militancia local. Esperemos pronto en algún momento que esas marchas puedan convertirse en una sola, ¿no? Para que realmente sean más los actores locales, políticos y sociales que puedan reunirse en ese lugar. Les mando un abrazo muy grande y nos